Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este momento en el que queremos de una manera especial celebrar o unirnos a la celebración del 8º centenario de la regla bulada y también del nacimiento en Grecho. Y con mucho gusto he aceptado esta invitación a formar parte de este breve itinerario en donde nos hacemos acompañar de los capítulos de la regla bulada. Y hoy vamos a reflexionar, a detenernos en el capítulo 7 de la regla bulada, que en mi opinión merece un poco detenerse sobre el contenido o la esencia de la regla bulada. Yo sé que el Padre Sergio tuvo a bien abordar la introducción de la regla bulada. Sin embargo, para hablar de este capítulo 7, es importante que recordemos un par de elementos que nos van a ayudar a entender este capítulo 7. Recordemos, la regla bulada es fruto de una petición a nuestro Padre San Francisco. Es decir, él estaba más que convencido que la regla era una vida. Es decir, lo que había que imitar era una vida, no una norma. Y esa vida era el Evangelio, porque nosotros sabemos muy bien que el Evangelio no es una crónica, no es una biografía, es sobre todo una vida. Y esta vida es la de nuestro Señor Jesucristo, de quien Francisco estaba profundamente enamorado. Entonces, es importante subrayar que Francisco parte de este principio. Para él no había necesidad de una norma cuando se tenía una vida que imitar. Y esa vida a la que había que imitar era precisamente del Señor, que repito, él estaba no solamente profundamente enamorado, estaba locamente enamorado de su Señor, de nuestro Señor, del cual él se proclamaba su heraldo, su mensajero. Entonces, con esta premisa podemos decir y aclarar, subrayar de manera determinada que la regla que Francisco escribió es ante todo vida, porque es precisamente lo que esto que él quiere para los hermanos, que ellos aprendan y sepan enamorarse de una persona, imitar a esa persona y luego en la vida cumplir con lo que va marcando el Evangelio. Entonces, podemos decir, la regla al final es una ley, es una norma que cumplir o es una vida. Al final podemos decir con toda tranquilidad que la regla bulada en todo su contenido es una vida a la que sobre todo y principalmente nosotros, los hermanos menores, estamos llamados a imitar. Pero estamos llamados primero sobre todo a tener un encuentro con esta vida. Como ustedes pueden ver, los tiempos que corren hoy no son precisamente los tiempos en los que las personas con facilidad se adhieren a una norma. De hecho, si queremos hablar de estructuras en crisis hoy por hoy, podemos decir que son precisamente las estructuras que ponen de por medio normas que cumplir. Y así podemos enlistar tantos ejemplos. Bueno, al hablar de la regla bulada de nuestro seráfico Padre, podemos tranquilamente decir que nosotros no estamos aquí para cumplir una norma. Nosotros estamos aquí ante todo para imitar una vida. Una vida que nos invita, que nos llama, que nos ha llamado, que nos sigue llamando fuertemente a un encuentro personal.
a un encuentro personal en donde este encuentro íntimo, profundo con un otro, y ese otro es un otro con mayúscula, que es con el mismo Señor, entonces, respondiendo en profundidad, con determinación y con amor a este llamado, pues lógicamente la regla, la norma, viene prácticamente superada o hecha a un lado para imitar una vida. Entonces, convencidos pues de que la regla obulada es ante todo vida, podemos así pasar a lo que sería el contenido del capítulo 7. ¿Y por qué era importante subrayar el elemento vida de la regla obulada? Bueno, pues porque el capítulo 7 trata precisamente sobre la penitencia, o sobre el modo en el cómo se había de dar penitencia a los hermanos que caían, a los hermanos que experimentaban en su vida el pecado. Entonces, el capítulo 7 toca de una manera muy profunda el elemento de la penitencia, el elemento de cómo se habría de actuar con los hermanos que habían pecado y de cómo se habría de actuar en relación a la penitencia con estos hermanos que habían pecado. Entonces, nosotros tenemos que partir para hablar de penitencia, para hablar de pecado, para hablar de la experiencia del pecado y para hablar de la necesidad de un momento de reconciliación, de un momento de arrepentimiento y por lo tanto de un momento y de un proceso y de un camino de penitencia en base a la conversión y al arrepentimiento, pues es necesario no olvidar que nosotros estamos ante todo en la experiencia de un encuentro personal. Y recordemos, este encuentro personal es un encuentro encarnado, porque Francisco esto es lo que hace. Francisco encarna el Evangelio. Es decir, él, su carne humana, la une a esa carne humana divina de su Señor, al que tanto ama. Entonces, lógicamente, totalmente enamorado, totalmente encarnado, totalmente envuelto y involucrado en esta carne del Evangelio, en este verbo de Dios hecho carne, expuesto y netamente dado a nosotros en el Evangelio, lógicamente para Francisco pues es total amor, total experiencia de amor, para entonces así poder llegar a una aplicación concreta y evangélica del capítulo 7 de la regla obulada. Entonces, podemos con toda tranquilidad también decir que de una manera particular es el capítulo 7 el que encarna el corazón del Evangelio. Y el corazón del Evangelio es la misericordia, porque Dios es ante todo misericordia. Entonces, Francisco, que ha encarnado el Evangelio, quiere ante todo que después de que el hermano ha experimentado la caída, el pecado, antes de experimentar un momento de penitencia, un momento de afrontar con la penitencia la consecuencia de su pecado, experimente sobre todo la misericordia. Entonces, a mí me emociona mucho pensar en este capítulo 7 y cuando me di a la tarea de profundizar en este capítulo, realmente dije sí, definitivamente, este capítulo encierra la esencia del Evangelio, porque el Evangelio es ante todo misericordia. El Evangelio es ante todo encuentro íntimo y personal con Dios
con nuestro Señor. ¿Y todo para qué? Todo para que experimentemos amor y misericordia. Entonces, San Francisco, esto es lo que quiere para los hermanos. Es decir, para aquellos hermanos que han tenido la desgracia de experimentar el pecado, quiere que el hermano, acudiendo a las instancias, porque recordemos, Francisco es ante todo un hombre de iglesia. Él es un hombre totalmente obediente, totalmente amante de estar a los pies de la doctrina de la Santa Iglesia del momento y por lo tanto bajo la mirada y bajo la directriz y la potestad del sumo pontífice del tiempo, del Papa del tiempo. Entonces, sí, Francisco quiere que desde la modalidad del tiempo de experimentar la misericordia, desde la modalidad del tiempo de acercarse a la reconciliación y desde la modalidad del tiempo acercarse a la penitencia, Francisco no deja de ser novedad para la Iglesia. ¿Por qué? Porque él, siendo un hombre de Iglesia, obediente a la Iglesia, obediente a las directrices del modo de acercarse al sacramento de la penitencia y de asumir la penitencia, él quiere que sobre todas las cosas el hermano experimente la misericordia de Dios. Aquí conviene subrayar un poquito la modalidad de la penitencia del tiempo. Recordemos, los hombres tendemos, desde luego este es un tema sobre todo de una cuestión moral, que no es precisamente la que me compete, pero recordemos que el concepto de pecado, el concepto de la experiencia del pecado, de los frutos del pecado, del modo de levantarse del pecado, pues ha variado en el tiempo. Y la moral, lógicamente, no deja de también encontrar extremos en nuestra forma de comportarnos y en nuestra forma de ver el pecado del hermano o nuestros mismos pecados. Claro que esto tiene sus variantes en el tiempo. Sin embargo, conviene un poco ubicarnos en la concepción del pecado, más que moral, sobre todo en el contexto histórico del pecado, en tiempos de San Francisco, y cómo es que venía la penitencia en base al concepto de pecado en este tiempo. Porque el fiel, o en este caso el hermano que experimentaba el pecado, pues pronto tenía que acudir, de inmediato tenía que buscar la forma de reparar su pecado. Y en concreto, tenía que inmediatamente buscar la penitencia que habría de reparar su pecado. Entonces, podemos decir que la balanza un poco estaba inclinada en la forma de detenerse sobre la gravedad del pecado y sobre la importancia de reparar o de reconciliarse con Dios, cumpliendo con la penitencia del pecado. De hecho, existen todavía, yo me recuerdo en nuestros tiempos de estudiantes de teología, se hablaba precisamente en dogmática, al tratar el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, se hablaba de aquellos famosos manuales, que eran unos grandes libros, ¿no?, donde los sacerdotes tenían ya un elenco de pecados y venía también el elenco de las penitencias según el pecado. Es decir, ya los confesores tenían su manual donde a tal pecado se cumplía, se llevaba a cabo tal penitencia. Entonces, había un fenómeno en donde el fiel tenía un concepto bastante técnico
y práctico del pecado. Yo he pecado de este modo, acudo a la reconciliación y inmediatamente, desde un manual, se me va a dar la penitencia, el tiempo que va a durar mi penitencia y cómo es esta penitencia, para entonces volver a estar reconciliado con Dios y con la iglesia. Esto, por supuesto, habla claramente, por así decirlo, del rito de la penitencia. Sin embargo, San Francisco, en este breve capítulo de el modo de cómo comportarse contra el hermano que peca, vemos claramente que para él no solamente es importante cumplir con el rito de la penitencia, es importante y ante todo es esencial experimentar el perdón, experimentar la misericordia de Dios. Para que esta misericordia de Dios venga ya supuesta, venga ya en nuestra experiencia de vida al momento de llevar a cabo nuestra penitencia. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Francisco? Francisco quiere que asumamos esencial lo que es realmente esencial. Asumamos de una manera prioritaria y principal aquello que es primero, la experiencia de la misericordia de Dios. En torno a la forma ritual de la penitencia, experimentar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque cuando se trata de la experiencia humana y cuando se trata de nuestra experiencia humana en relación con nuestro pecado, lo que esperamos y lo que queremos es ante todo continuar con una experiencia humana, cercana, íntima. Y no hay mejor experiencia cercana, íntima, como lo es la cercana, personal e íntima experiencia de Dios que es misericordia. Entonces, para San Francisco, esto es esencial, importante. De ahí que él dice, por lo tanto, cuando el hermano peque, no le niegues la misericordia. No le niegues la misericordia. Y es más, el hermano ha de ver en ti la misericordia. Es decir, el hermano ha de ver en tus ojos, dice, que el hermano que venga a confesar su culpa ante ti, que él tenga experiencia de la misericordia de Dios contigo que eres su hermano. Que el hermano tenga misericordia, toque ya el perdón y la misericordia al entrar en contacto contigo. Él quiere ver, él ha de ver en tu rostro, él ha de ver en tus ojos ya la misericordia de Dios. Y entonces por eso él insiste, dice, tú procura, asegúrate. Y esto es en lo que nuestro Padre es determinante. Tú asegúrate de que tu hermano tenga la experiencia de la misericordia de Dios. Que el hermano que ha venido a confesar su culpa ante ti, que el hermano que reconoce su pecado, que no se retire, que no se vaya de tu presencia sin haber experimentado la misericordia. Y es más, si él no te la pide, si él no la busca, tú pregúntale si quiere la misericordia, pregúntale si quiere experimentar la misericordia. Es decir, en pocas palabras San Francisco dice, pregúntale a tu hermano si quiere tener este encuentro íntimo con el Señor que va más allá de un rito y de una norma y de una ley. Quiere que tengas la experiencia de un Dios que sobre todas las cosas te ama y que sobre todas las cosas quiere tener misericordia contigo. No por nada el pontificado
de nuestro querido Papa Francisco, no por nada, precisamente al inicio de su pontificado, quiso tener un año jubilar llamado el Año de la Misericordia. Esto, sin duda, es de una influencia franciscana. ¿Por qué? Porque el Papa, porque el Santo Padre Francisco, a quien tanto queremos, quiso también de esta manera subrayar la esencia de nuestra fe, la esencia de nuestro ser y de nuestra condición de ser cristianos. La esencia de nuestro ser y de nuestra condición de cristianos es sobre todo un encuentro personal con Dios, que es ante todo misericordia. Y entonces, así como hacemos memoria de la carta a un ministro que San Francisco le escribe a un ministro, y él precisamente hablando de esta necesidad que hemos de tener, o que el ministro ha de tener, de esta actitud que ha de tener para con el hermano, entonces él describe la importancia del encuentro misericordioso entre hermanos, concluyendo su diálogo con el ministro con estas palabras: y en esto quiero conocer que amas al Señor y me amas a mí. Es decir, San Francisco en sus palabras quiere también incluso recordar a los ministros que no antepongamos la norma al encuentro. No antepongamos la penitencia a la experiencia. No antepongamos ni subrayemos el peso de la ley ante la necesidad de primero un encuentro íntimo, personal, porque solo a través del encuentro íntimo y personal con la misericordia es donde precisamente el proceso de la conversión realmente ha tomado un camino auténtico y veraz. Y entonces es así como queremos recordar que San Francisco nos invita ante todo a tener misericordia con nuestro hermano, a no solamente recibirlo con misericordia, a que experimente misericordia mientras está con nosotros, y que al despedirse Él vaya sobre todas las cosas experimentando misericordia. Y por último, subrayar esta actitud de Francisco: no te escandalices del pecado del hermano. Y esto es muy importante y creo que es un desafío muy actual. Nuestra espiritualidad franciscana por excelencia es una espiritualidad que abraza al hermano sabiendo que nunca es superior la misericordia de Dios a su pecado. Y que yo en mi relación y en mi responsabilidad de abrazar al hermano que ha pecado con misericordia, nunca puedo pensar que su falta es más grande que el abrazo misericordioso del Señor. Y por lo tanto, nunca debe haber un pecado tal que me escandalice a tal manera de no poder hacer al hermano asumir, abrazar la misericordia de Dios, que es mucho más grande que cualquier pecado. Muchísimas gracias. Continuemos con este itinerario con el cual queremos profundizar esta loable iniciativa de hacernos acompañar en este jubileo con la regla bulada y los 800 años del nacimiento de Grecho. Paz y bien a todos.